Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Adriana, CEO y co-founder de Ruby Wealth Corporation, una empresa que se dedica a ofrecer servicios de trading a instituciones financieras. En el video de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y esto es la paciencia, la habilidad de paciencia. ¿Pero qué es paciencia? Según Google, paciencia es la habilidad de sentir paz y sentir calma en momentos de sufrimiento, de dolor o de molestia. Cuando leí esta descripción me pareció un poco como curioso porque realmente eso es lo que sentimos a veces en trading, y más si ustedes están comenzando. Va a haber mucha frustración porque van a haber errores, porque es la única manera de aprender. Entonces, la paciencia es clave a la hora de hacer trading, tanto si están comenzando ya como si son avanzados, si ya viven del trading. Tenemos que tener paciencia y tenemos que tener metas a largo plazo que sean realistas para alcanzar. Porque si colocamos un periodo de tiempo muy corto para alcanzar nuestras metas, nos vamos a frustrar, no vamos a hacer las cosas bien, nos vamos a acelerar y vamos a cometer errores. Paciencia es muy importante a la hora de hacer trading. ¿Pero por qué? Hay tres temas o tres errores, impulsos, que son los más comunes a la hora de no tener paciencia. El primero es FOMO o Fear of Missing Out. Esto es sentir miedo de que el trade se vaya a ir y que yo no voy a alcanzar al trade, entonces no voy a alcanzar a hacer ese dinero. Ese FOMO, esa sensación de que me voy a quedar por detrás, que no voy a alcanzar a saltar al trend, me va a hacer cometer errores. No voy a esperar por buenas entradas, no voy a dejar que mi trade se desarrolle. ¿Y eso me va a llevar a qué? Pues a pobres resultados. Aparte del FOMO, también la falta de paciencia nos lleva a hacer overtrading. El overtrading es un impulso y un mal hábito cuando nosotros entramos a muchos trades constantemente solamente porque queremos hacer dinero o pensamos que somos más productivos a la hora de entrar a más trades y realmente no estamos tomando en consideración la calidad. Trading es calidad, no cantidad. Si ustedes quieren hacer grandes cantidades de dinero y ser exitosos, enfóquense en tomar trades de calidad, no en tomar cualquier trade. El overtrading es algo con lo que yo realmente padecí al principio porque yo tenía la idea de productividad que era trabajar. No tanto importa la calidad, sino es como seguir trabajando todo el tiempo. Con trading no. A veces es mejor no operar en el día a ir y perder dinero, ¿cierto? Entonces, la paciencia es importante a la hora de overtrading. Y el número 3 es overleveraging. Bueno, pero ¿qué es overleveraging? Overleveraging es cuando no manejamos el riesgo de nuestra posición. Entonces, yo no estoy calculando cuánto es el riesgo de mi trade. Estoy tomando posiciones muy agresivas con cantidad muy grande y eso va a hacer que nosotros quememos nuestra cuenta. Si ustedes ven personas que hacen 40% en un trade o que pierden 30% en un trade, eso nunca los va a llevar al éxito. O sea, eso los va a llevar a la ruina por seguro. Eso es lo que los brokers quieren que ustedes hagan, ¿sí me entienden? Entonces no hay que hacer overleveraging, y el no tener paciencia, el no tener como que unos resultados realistas y pensar a largo plazo nos va a hacer colocar posiciones muy grandes solo por la urgencia de hacer dinero o la urgencia de recuperar dinero que hemos perdido. Ya que tenemos claro los errores más grandes de trading, voy a darles como una lista de cosas que pueden hacer para mejorar su paciencia. Número 1, pausa. Cuando estén haciendo trading y empiecen a sentir esos impulsos de que quieren hacer overtrading, de que quieren saltar a un trade sin confirmación o que quieren colocar una posición muy grande, tienen que parar. Tienen que parar y ahí pasamos al segundo paso. Preguntarnos, ok, ¿qué tipo de creencias o pensamientos o qué me estoy diciendo a mí misma a la hora de hacer trading que está creando todo este revoltijo de emociones? Número 3, tenemos que hacer journal. Anotar qué es lo que estamos sintiendo, sea bueno, sea malo, aprender a recordar nuestra fisiología, nuestros pensamientos en nuestros mejores días para tratar de hacerlo de nuevo, y también de nuestros peores días para saber cuándo no tenemos que operar. Después de hacer journal, no solamente de la parte psicológica, yo les recomiendo hacer journal de los gráficos también. Haré un video hablando de eso más a fondo más adelante, pero prácticamente lo que yo hago es yo grabo un video,
antes de entrar al trade, durante el trade, al final del trade. Así puedo ver como que mi proceso de pensamiento junto a unas anotaciones psicológicas de cómo fue mi estado de ánimo durante el trade, pues va a ser mucho más fácil para mí mirar mis resultados y tomar cartas en el asunto. Y como último, que es algo súper importante también, y es trabajar en el subconsciente. Entonces, algunas personas nunca han escuchado esa palabra. Bueno, les digo que si ustedes trabajan en su subconsciente, es la única manera como van a ser consistentes. Tienen que realmente internalizar toda la información y saber cómo tomar ventaja de esta gran habilidad que es la mente subconsciente. Si ustedes quieren saber más a fondo cómo reprogramar tu mente subconsciente para ser consistente en trading, mira el siguiente video.